Buenas noches, queridos matrimonios, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera reunión de matrimonios en cuarentena. Se llama Matrimonios en Cuarentenados, así fue como le pusimos. ¿Y quién iba a pensar que un año después íbamos a hacer la primera reunión de esta manera? Pero bueno, como cristianos y obedientes al Señor, aceptamos su voluntad. Sabemos que todo tiene un propósito en la vida de cada uno de los creyentes y por algún motivo Dios permite que esté sucediendo esta pandemia a nivel mundial, que nos tiene a todos encerrados, que está trayendo un caos a nivel mundial, que muchas personas están muy asustadas y quizás un buen momento para mostrar un testimonio y sobre todo un buen momento para fortalecer nuestro matrimonio. Recordemos siempre que el principal ministerio que tenemos como cristianos es nuestra familia, es cuidar nuestro testimonio y es por eso que para que haya una sociedad fuerte y para que haya iglesia fuerte, lo primero que tiene que fortalecerse es la familia y ahí es donde tiene que estar primeramente nuestra mirada. Es por eso que desde el Ministerio de Matrimonios decidimos que iba a ser muy bueno poder hacer esta reunión. Sobre todo, además de poder pasar un lindo tiempo en comunión, de divertirnos, ya que va a haber juegos, vamos a poder cantar canciones a nuestro Dios, va a haber testimonios de matrimonios en esta cuarentena, pero lo principal es la palabra de nuestro Dios, que es la que nutre nuestras almas, es la que nos dirige cada día y es ahí donde tenemos que hacer foco. Nunca olvidemos que lo más importante es Cristo, nunca olvidemos que lo más importante de su ley es respetar y obedecer a lo que Él nos dice. Vamos a tener dificultades en el matrimonio, lo sabemos. Quisiéramos decir con Eugenia que somos un matrimonio perfecto, que no tenemos ningún tipo de peleas, que no tenemos diferencias. Pero no, la verdad es que tenemos diferencias, tenemos nuestras desavenencias también, momentos difíciles como todo. Pero hay algo que de lo que estamos seguros, es que vamos a tener la victoria, de que vamos a superar cada una de esas batallas y eso es porque tenemos al Señor de nuestro lado y porque tenemos su guía, tenemos su palabra que es lo que nos guía cada día. Nunca olvidemos que el matrimonio no fue diseñado por los hombres, no fue diseñado por nosotros ni creado, el matrimonio fue diseñado por Dios y así como fue diseñado, tiene un plan para nosotros, tiene un plan para el matrimonio, tiene una guía que debemos seguir y si seguimos esa guía no tengan dudas de que su matrimonio va a ser exitoso. Así que ahora queremos compartirles un libro que estamos leyendo con Eugenia. Hemos dedicado un tiempo de nuestro devocional a leer un libro que se llama Cómo ser padres cristianos exitosos. Y queremos compartirle tan solo una pequeña porción de ese libro para que se lo lleven a sus hogares. Dice un viejo proverbio chino: una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra. Nuestra generación vive a la sombra de muchos árboles que plantaron nuestros antecesores. No cabe duda de que la sociedad como un todo está en un grave estado de decadencia moral y espiritual, de modo que la cuestión a la que hacen frente los padres cristianos en la actualidad es si podemos plantar algunos árboles que den sombra a las futuras generaciones, de lo que bien puede que sea el calor sofocante de unos valores anticristianos en un mundo anticristiano. ¿Estamos plantando la clase adecuada de árboles de sombra o vamos a dejar a nuestros hijos totalmente a la intemperie? Y así como lo dice el autor del libro, John MacArthur, un pastor bautista norteamericano, el mundo, la sociedad cada vez está en decadencia, la sociedad cada vez está peor. Están alejando los valores cristianos de la familia y eso es lo que provoca la decadencia. Es por eso que para que haya iglesias firmes y para que el mundo pueda cambiar, nosotros debemos sumergirnos a la palabra de Dios y ser obedientes. Es la única manera de que nuestros hijos el día de mañana puedan estar fortalecidos en el camino del Señor. Así que hermanos, les deseamos una excelente noche, espero que se puedan divertir, que puedan pasar un lindo momento, no se vayan, quédense hasta lo último y les deseamos de todo corazón que la palabra de nuestro Dios pueda nutrir sus vidas y que podamos ser sensibles a su palabra y ser obedientes. Vamos a orar para poder encomendar esta hermosa reunión. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias, Señor, porque por tu voluntad fuimos salvos, Señor. Por tu misericordia nos rescataste, Señor, cuando estábamos perdidos, cuando merecíamos tu ira,
cuando siendo desobedientes y aborrecedores de ti, Señor, tú en tu amor tan grande que en nuestra mente limitada nunca vamos a llegar a comprender en toda su inmensidad, decidiste rescatarnos, Señor, darnos vida eterna, darnos un corazón sensible, un corazón que ahora sí es sensible y entiende tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas nutrirnos de tu perfecta y maravillosa palabra, que podamos caminar de tu mano, Señor. Te pedimos que fortalezca nuestro matrimonio. Te pedimos, Señor, que nos guíes cada día, Señor, que tu palabra nos ilumine, que podamos tomar buenas decisiones en nuestra familia, que podamos aplicar aquello que tú nos dices, que cuides a cada uno de nuestros hijos, que los guíes, que afirmes sus pasos, Señor. Y te pedimos por aquellos matrimonios, aquellos que están pasando mayores dificultades, que puedan encontrar la paz en tu palabra y que puedan encontrar el gozo que solamente proviene de ti, Señor. Te agradecemos, te pedimos por el predicador de esta noche, te pedimos por nuestro pastor, Señor, y te agradecemos por esto, por este hermoso tiempo en el que podemos compartir y disfrutar de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos, es una inmensa alegría saludarlos por este medio, nos extrañamos muchísimo a todos, esperamos que pronto volvamos a reunirnos y disfrutar de estos hermosos momentos de comunión que siempre el Señor nos ha regalado. Hoy en esta primera reunión de matrimonio queremos compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Primero para nosotros, les queremos hablar del propósito divino del matrimonio, de cómo Dios nos revela ese plan maravilloso a través de las Escrituras. El libro de Génesis, en el capítulo 2, del 18 al 25, nos dice cómo Dios creó al hombre y a la mujer, cuál es el rol específico que nos dio cada uno, y Él desea de Dios unirnos en una sola carne. El Señor nos une en matrimonio para completarnos en esta unión, y esta unión se perfecciona con la presencia única de Cristo en medio de nuestro matrimonio, como aquel cordel de 3 dobleces que es difícil de romper. El matrimonio es una relación de total unidad. Esto es literal, hermanos. Se unirá el hombre a su mujer produciendo una sola carne. Y esta unidad debe producirse en todas las áreas de nuestra vida. Así como el Señor es el centro de nuestra vida en lo personal, de la misma manera el Señor debe ser el centro de nuestra vida matrimonial, siempre basando nuestra relación en los principios bíblicos. Este es un amor puesto en acción, un amor práctico, un amor que se practica a cada momento, un amor ágape. De esta manera podemos cumplir el propósito divino del matrimonio, que es reflejar el amor de Cristo a la Iglesia. El matrimonio nace de la mente de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que sea una relación de profunda unidad. Dios nos creó al hombre y a la mujer para estar juntos, porque de esta manera nos complementamos tanto física como emocionalmente. La Biblia nos muestra la bella imagen de cómo Dios quiere que sea el matrimonio. En Efesios 5, del 22 al 33, nos habla de cómo las esposas debemos estar sujetas a nuestros maridos como al Señor. Y de cómo los maridos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nos llama a reflejar en nuestro matrimonio la relación de Cristo con la Iglesia y la relación y nuestra relación con Cristo. Si podemos hacer esto, si esto lo aplicamos en nuestra vida, tendremos innumerables bendiciones. Pero, como pecadores redimidos que somos, tropezaremos, tendremos discusiones, habrá dificultades. Pero poniendo siempre en el centro de nuestro matrimonio a Cristo, Él nos ayudará a transitar por todas esas dificultades, pudiendo darle la gloria a Dios siempre, en cada momento. Lo importante es poder buscar la guía del Señor a través de su palabra y trabajar como matrimonio, servir como matrimonio en la obra del Señor. De esta manera estamos cumpliendo con el propósito divino del matrimonio. Muy buenas noches, queridos hermanos.
Estoy muy contento de poder estar con ustedes por medio de esta herramienta hermosa que es el Internet, que nos ha dejado para darle gloria a Dios, ya que no nos podemos reunir formalmente en un local, un establecimiento. La iglesia, el cuerpo de Cristo lo está haciendo por medio de esta hermosa herramienta que Dios nos ha dejado. Y hacemos el buen uso de ella. Gracias a Dios por eso. Queremos compartir con ustedes en el Ministerio de Matrimonio una canción muy linda para alabar a nuestro Dios, que ha impactado mi vida desde siempre. Es el himno 222 de Celebremos su Gloria, que es: porque Él vive, no temo el mañana. Y es una realidad para cada uno de nosotros en nuestras vidas como cristianos, de saber que Dios está vivo, de que Cristo murió por nosotros y que vive, y por eso no tememos el mañana. Así que vamos a cantar. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Te acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Es Jesús, la roca fiel en Dios. Cantemos. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, mi eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré.
caso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor, ¿quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? Caso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor, ¿quién Continuamos con la reunión de matrimonios y ahora vamos a estar haciendo mención de los aniversarios que fueron cumplidos hasta este mes de julio del año 2020. Son muchos, porque ha pasado mucho tiempo. Así que bueno, en el mes de enero tenemos al matrimonio Machado, después tenemos en el mes de febrero al matrimonio Valenti y Penayo el 14, también tenemos el 21 al matrimonio Acosta y el 23 del mismo mes de febrero el matrimonio Espósito. Después en marzo cumplieron el 11 de marzo el matrimonio Navarro, que ahora tienen a la gorda hermosa. El 4 de mayo tenemos al matrimonio Zunim, el 14 al matrimonio Fernández y por último el mes que estamos transcurriendo, el 5 de julio al matrimonio Larrea, primer aniversario, así que felicitaciones para ellos. Aprovechamos para saludarlos, primer año de casados. En contraposición a esto tenemos el 7 de julio al matrimonio Vallejos y el 15 de julio el matrimonio Soya. Bueno, hermanos, aprovechamos para saludarlos, ya lo hemos saludado y en lo que resta de las reuniones continuaremos mencionando los aniversarios que faltan. También va a haber regalitos, van a llegar a sus hogares. Van a estar llegando los regalitos de aniversario por parte del ministerio a sus hogares. No sean impacientes que ya van a estar llegando. Así que bueno, continuamos con la reunión. Que Dios los bendiga mucho. Buenas noches, queridos matrimonios. Dios les bendiga. Bueno, tenemos nuestra reunión de matrimonios. Nos faltaba esto, ¿no es cierto? Una de las cosas que extrañamos justamente tener nuestra actividad de reunión de matrimonios. Y otras actividades más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el hermano Lucas con su equipo, los hermanos que están colaborando con él, bueno, sentían el deseo de poder trabajar en el proyecto, de poder hacer una reunión de matrimonio y una reflexión y algunas tareas y algunas cosas interesantes, digamos, en este ministerio tan importante, ¿no? Y también a mí me pareció muy apropiado. ¿Por qué? Porque en una situación como la que estamos viviendo, donde prácticamente toda la familia está en la casa sin poder salir, hay mucha convivencia, digamos, la totalidad del día estamos juntos, entonces suelen haber ciertas chispas que pueden encender algún fueguito. Entonces es necesario, digamos, reforzar aquellos consejos que el Señor tiene para los matrimonios, ¿no? Bueno, sabemos que siempre tenemos pruebas y luchas y tenemos que tener en cuenta que tanto el esposo como la esposa son dos personas que ni siquiera son de la misma sangre. Gracias a Dios ahora sí son de la misma sangre en Jesucristo, pero no son de la misma sangre, de la misma familia. Son dos personas que hasta un momento de su vida eran totalmente desconocidos, ajenos absolutamente el uno del otro, con proyectos de vida diferentes, con preparaciones diferentes, con inquietudes diferentes, con una cultura diferente, inclusive con lo que se podría decir una herencia empírica, digamos, de los hábitos de cada una de las familias. Sin embargo, en un momento el Señor los presenta uno al otro, pone amor en sus corazones y bueno, y toman un compromiso de por vida, se casan, toman sus votos matrimoniales y ahora están viviendo juntos. Pero recordad, son dos personas diferentes. Y una de las diferencias más grandes que hay es justamente que uno es hombre y el otro es mujer. Y esas características ya los hacen totalmente diferentes uno al otro. Y quiero hablarles acerca de la armonía en el matrimonio. La armonía, cómo cuidar de la armonía del matrimonio, ¿no? Hay muchos secretos para poder cuidar de la armonía en el matrimonio. Por supuesto,
Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada uno y por supuesto el Señor nos habla de vida cristiana. Esto es, seas soltero, casado, seas un hijo, un papá, una mamá. Esto tiene que ver con vida cristiana, con poner en práctica aquello que es el fruto del Espíritu y por supuesto ir aprendiendo los hábitos de Cristo para parecernos más a Él como estamos predicando los días domingos. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otras cosas que son más, digamos, dirigidas al matrimonio. Entonces es importante que tengamos en cuenta algunas cosas que quizás en la rutina de nuestro día a día, quizás en el tiempo que uno ya lleva casado, algunos son casados hace poquito tiempo y algunos llevan mucho más tiempo, muchos años. En el caso nuestro, con Elizabeth llevamos 42 años. Entonces todo eso hace de que perdamos un poco de vista el significado y lo que es la creación del matrimonio. Sabemos que el matrimonio es un invento del Señor, no lo inventó el hombre, fue una creación de Dios, ¿no? Una de las instituciones más importantes que el Señor creó justamente para lo que es el hombre, ¿no? Y su relación de Dios con el hombre. Y sabemos muy bien que lo que es el símbolo del matrimonio es lo que representa justamente Cristo con la iglesia, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el matrimonio específicamente en cuanto a la palabra de Dios. Y también Dios expresa muchas cosas que tienen que ver con su creación y con su plan para las edades a través de lo que es la institución matrimonial. Pero dicho todo esto, hay un tema: debemos cuidar esa armonía en el matrimonio. A veces me ha tocado hablar con personas que por ahí son divorciadas, ¿no? Y bueno, ellos cuentan todas las razones que tuvieron para separarse. Y Dios da una razón para no hacerlo, ¿no? Y es hacer su voluntad, ¿no? Y trabajar en el matrimonio, no para beneficio propio, sino para el beneficio del otro. El esposo para beneficio de la esposa y la esposa para beneficio del esposo, ¿no? Cuando hablo con personas que quizás han estado divorciadas y se han vuelto a casar, lo que ellos llaman en segunda nupcia, terceras nupcias en algunos casos, bueno, siempre han encontrado un momento en su vida, con su nuevo matrimonio, entre comillas, que ha tenido crisis. Digamos, no hay manera de no tener alguna crisis o alguna desaveniencia, algún inconveniente, digamos, dentro del matrimonio. Pero también esto ocurre con nuestros hijos o los hijos con los padres. Esto es habitual del ser humano. Y también ocurre de hermanos creyentes con hermanos creyentes, que a veces tienen alguna desaveniencia. Pero todo está reflejado en lo que dice la palabra de Dios y por supuesto la solución para enfrentar todo eso es la palabra de Dios justamente, ¿no? Porque el Señor nos llama a unidad y cuando hablamos del matrimonio hablamos justamente de que el Señor llamó al matrimonio a estar unido en una sola cosa, en una sola carne. Ni siquiera son dos personas que se unen en el Señor aún estando separados, sino que el matrimonio simboliza algo que el Señor une y que de los dos hace una sola cosa, como dice su palabra. Y esto significa que ya están fusionados. Y cuando el Señor une un matrimonio en lo que es el sagrado matrimonio, ya se fusionan de tal manera que es imposible romperlo, porque para romper hay que romper algo que es una sola cosa. ¿Y cómo se hace dos cosas de una sola? ¿No? Entonces ese es lo que simboliza justamente la unión matrimonial. Por eso el Señor dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero volvemos justamente a la armonía dentro del matrimonio, ¿no? Y lo que podemos hacer para poder tener armonía dentro del matrimonio. Cuando uno piensa en un matrimonio de muchos años, uno dice: bueno, ¿cuántos años? Qué bueno que ustedes han tenido un matrimonio en total paz. Y no es así, siempre hay diferencias. Y principalmente porque al ser dos personas que están unidas en una sola, pero que son dos personas, cada uno tiene su perspectiva. Y en muchos casos ambos tienen razón acerca de esa perspectiva. Y a veces se suscita alguna dificultad, algún desacuerdo, digamos, donde cada uno tiene su argumento, su convicción de aquello que cree que es lo correcto. En algunos casos uno de los dos está equivocado, en algunos casos están los dos equivocados y en algunos casos están los dos acertados, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es interesante cuando uno lo puede plantear desde el lugar del púlpito, pero después hay que vivirlo, ¿no? Y hay que saber cómo poder manejar algo que en algunos casos ambos tienen razón, en algunos casos ninguno y en algunos casos uno o el otro. Y esto tiene que ver con cuidar la armonía del matrimonio. Y por supuesto aquí entra muchísimo lo que es el perdón, la misericordia, la paciencia, el dominio propio, todo lo que es el fruto del Espíritu entra en juego
Por eso yo siempre recomiendo matrimonio. Hacé una cosa, si no lo tenés ya. Andá a tu computadora o pedirle a alguno de tus hijos, tomá el texto que habla acerca del fruto del Espíritu y justamente hacete un cuadrito y tenerlo ahí. Eso es prácticamente el espejo que cada día tiene que reflejar aquello que debe ser un propósito o que he logrado a través de ese propósito. Pero no obstante esto, yo voy a hablar hoy más bien acerca de la esposa. Y va a involucrar a los dos lo que yo voy a hablar acerca de la reflexión de la palabra de Dios que yo voy a dar hoy. Habla de los dos, compromete a los dos. Recuerden que los dos tienen que ver con los dos, ¿no? Esto es así. Pero me voy a enfocar más en la mujer, pero también en el hombre, cómo ver, digamos, a la mujer desde el punto de vista del diseño de Dios. Y en la próxima reunión de matrimonio voy a enfocarme más bien en el hombre y cómo debe ver la mujer lo que es el diseño de Dios en cuanto al hombre, ¿no? Así que en los dos casos va a involucrar a ambos esposos, pero en un caso voy a enfocarme más en la esposa y en otro caso más en el esposo. Así que la armonía en el matrimonio cristiano. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a esto es el reconocimiento del diseño de Dios. Una de las cosas que todo matrimonio, que todo esposo y toda esposa debe considerar es justamente el reconocimiento del diseño de Dios. Cuando vos mirás a tu esposa o cuando mirás a tu esposo, tenés que pensar en el diseño de Dios. Cómo Dios ha diseñado a tu esposo y cómo Dios ha diseñado a tu esposa. Y esto es muy interesante. Y quiero dar algunas reflexiones en cuanto a esto. En primer lugar, Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes. Siempre escuchamos, ¿no? Principalmente a los esposos y también a las esposas, ¿no? Pero escuchamos a los esposos, no sé quién entiende a las mujeres, quién entiende a mi esposa. Yo no sé cómo puedo entender a mi esposa. La verdad no entiendo lo que me dice, ¿no? Y las esposas también, uy, los hombres, ¿quién entiende a los hombres? No hay nada que le venga bien, y cosas así, ¿no? Quiere decir de que siempre estamos pensando en que no podemos entender a la esposa o no podemos entender al esposo, ¿no? Ahora, debemos entender, justamente por eso es el reconocimiento del diseño de Dios, que Dios hizo al hombre y a la mujer totalmente diferentes. Los hizo diferentes uno al otro. Son diferentes en un montón de aspectos. Vamos a analizar algunos de esos aspectos, pero son diferentes en distintos aspectos. En cuanto a lo físico, por ejemplo, es interesante porque en Génesis leemos que Dios hizo varón y hembra, lo formó, ¿no? Dios no hizo algo en el medio, como ahora se trata de hacer entender. Tampoco hizo algo que no estaba muy claro. Era hombre, pero será hombre del todo. Es mujer, pero será... No, hizo varón y hembra. Los creó. ¿Quién lo hizo? Los creó Dios. ¿Y cómo los hizo? Varón y hembra. Y esto ya partimos de la base entonces, que hay un esposo y hay una esposa. Un esposo que es hombre y una esposa que es mujer. Esto nos trae claridad, aunque para nosotros es obvio, pero trae claridad para entender todo lo que sigue. Porque cuando Dios hizo varón y hembra, justamente a cada uno los hizo con ciertas características. Y no los hizo iguales. No los hizo iguales. Y todos nosotros sabemos que el hombre y la mujer no es igual. No los hizo iguales. Ahora quiero primeramente decirte lo siguiente. Voy a tratar algunos temas que por ahí pueden ser medios cómicos, pero quiero que entiendan lo siguiente. No los hizo iguales, pero no los hizo inferior uno al otro. Nunca Dios pensó en hacerlo inferior uno al otro, sino los hizo diferentes, no los hizo iguales, pero a cada uno le dio la misma importancia y distinto ministerio. No obstante eso, basados en que Dios hizo al hombre y a la mujer totalmente diferentes, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a lo físico, cuerpos diferentes. Al hombre lo hizo fuerte físicamente, lo cual lo posibilita, lo capacita como para tener una cualidad defensiva en cuanto a su familia y también para poder hacer trabajos más rústicos, más duros, ¿no? Poder trabajar arduamente en aquello que dañaría mucho a la mujer, porque a la mujer la hizo diferente, la hizo frágil, ¿no? Es un cuerpo más frágil. Por eso el Señor dice justamente, ¿no? Que hombre, varón, esposo, trata a tu mujer como vaso más frágil, ¿no? La palabra vaso ahí en griego significaría cuerpo, como un cuerpo más frágil. Ella no es igual que vos. Entonces físicamente tenés que tratarla bien porque ella no es igual, es más frágil, ¿no? Puede quebrarse. Y eso habla no solo de lo físico, sino también de lo emocional. Entonces es necesario entonces que partamos de la base de reconocer que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes. Y esto significa justamente
el reconocimiento del diseño de Dios para la creación del hombre y para la creación de la mujer. Entonces, en primer lugar, en lo físico, uno lo creó fuerte, físicamente fuerte, y al otro lo creó frágil. Ya hay una diferencia sustancial, que eso te habla de violencia de género, te habla de violencia emocional, te habla de un montón de cosas que tienen que ver con cómo es la resistencia de cada uno, ¿no? Cómo es la resistencia de cada uno. También les dio un cerebro diferente. No es que hizo un cerebro con capacidades superior al otro, por lo cual el otro es ignorante o es tonto o es incapaz o es de menor recurso, digamos, intelectual, emocional y todo lo demás. No, los hizo iguales, al mismo nivel, pero justamente los hizo diferentes. Esto significa que cada cerebro tiene énfasis en diferentes áreas. Está constatado, ¿no?, que la mujer tiene ciertas áreas del cerebro que funcionan más activamente que las del hombre. Es por eso que la mujer, digamos, razona y tiene una especie de comportamiento, aún en lo emocional, diferente al hombre, ¿no? Porque todo eso está justamente en el funcionamiento de su mente, pero la mente no es el cerebro, ¿eh? El cerebro es la parte mecánica, podríamos decirlo de alguna manera, la mente es otra cosa, la mente es otra cosa totalmente distinta. Pero en todo esto hizo Dios a la mujer diferente en su capacidad, en su cerebro, en su formación mecánica, podríamos decir, la hizo totalmente diferente al hombre, y al hombre totalmente diferente a la mujer. Después, capacidades diferentes. Al hombre, por ejemplo, como vimos hace un momento, le dio la capacidad de trabajo bruto, de poder liderar, de poder enfrentar situaciones difíciles, de poder ponerse al frente, ¿no? Le dio esas capacidades y, por supuesto, el liderazgo espiritual de su familia, la responsabilidad de cuidar espiritualmente a su familia, y a la mujer le dio justamente propiedades diferentes, habilidades diferentes. Por ejemplo, el de ser consejera, el de ser ayudadora de su esposo. Es aquella que hace que ese hombre más grandote, más musculoso o físicamente más fuerte, digamos, no se desmorone, porque las montañas van cayendo y van cediendo y se van cuarteando por su propio peso, ¿no? Y entonces el hombre también, el hombre al enfrentar todo lo que tiene que enfrentar, también se puede desmantelar y necesita justamente ese cuerpo más frágil, pero con habilidades que Dios le dio para poderlo apuntalar, para poderlo aconsejar, para poderlo animar, para estar a su lado, para que él inclusive pueda en un momento agacharse y ponerse en su hombro si tiene que llorar o si le pasa algo, ¿no? Entonces, digamos, esta capacidad la tiene justamente la mujer para eso. Entonces tenemos que entender. Y recuerden que estamos hablando acerca de la diferencia en que Dios hizo a la mujer y al hombre, y en lo que significa esto también el reconocimiento del diseño de Dios. Entonces, parte de enfrentar los conflictos en tu hogar y de poder entender por qué tu esposa piensa de determinada manera o reacciona de determinada manera o hace las cosas de determinada manera, tiene que ver con pensar en cómo Dios diseñó a cada uno, ¿no? Entonces, lo importante es el reconocimiento del diseño de Dios, porque si vos no te concentrás en el reconocimiento del diseño de Dios, entonces nunca vas a poder siquiera intentar comprender, digamos, por qué las cosas funcionan como funcionan. Estoy hablando, por supuesto, de una esposa cristiana y un esposo cristiano, ¿no? Que ambos, con sus diferencias, digamos, según la creación de Dios, actúa temerosa de Dios o temeroso de Dios justamente conforme a su voluntad. Personas cristianas que practican una vida cristiana y que procuran cada día parecerse más a Cristo, como estamos predicando los domingos. Estoy hablando de ese tipo de matrimonio, ¿no? Porque un matrimonio del mundo por ahí no puede tener estas cualidades, porque no puede entender estas cosas, porque necesita tener una relación con Cristo para poder someterse a Cristo y entonces poner en práctica aquello que es la voluntad del Señor. Entonces, vimos propósitos diferentes, ¿no? El liderazgo espiritual, por un lado, el liderazgo espiritual de su familia, y lo que es la ayudadora idónea, la ayuda idónea, la consejera, la animadora, aquella que siempre está levantando la moral del marido, y cuando el marido fracasa con algo, lo está animando para que vuelva a ponerse de pie y vuelva a seguir adelante, y así sucesivamente, ¿no? Fíjate que yo creo que en la mayoría de los matrimonios, el mayor empuje, digamos, para adelantar en la casa o arreglar en la casa, y lo que eso siempre viene, no del que lo sabe hacer, digamos, que sabe cómo manejar las herramientas, sino de la ayuda idónea, que está animando para decir, mira, tendríamos que hacer esto, habría que arreglar esto, y lo que, bueno, ahí tenés, ¿no? Ahí tenés. Por supuesto, algunos esposos no están muy contentos con esto, pero gracias a Dios, si no,
estaríamos medio como viviendo todavía en las carpas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que eso puede ser posible. Al hombre, Dios lo hizo hombre, y a la mujer, Dios la hizo mujer. En cuanto a la manera en que su mente funciona, debes entender esto, en cuanto a la manera en que su mente funciona. Al hombre Dios le dio un pensamiento sintético, un pensamiento con síntesis, ¿no? Una manera de pensar sintética. Y esto significa el hombre va a lo puntual, allí, es esto. Quiero la guitarra, o voy a pintar, o necesito lograr esto. Es un pensamiento sintético. A la mujer le dio un pensamiento abarcativo. La mujer tiene un abanico de cosas por delante, ¿no? Cuando está pensando en la guitarra, está pensando en esa guitarra, si va a estorbar o no en el camino, en la casa, en el funcionamiento de la casa. Si esa guitarra es más apropiada a comprar que otra cosa que podría ser más útil. Si esa guitarra va a ser para bien o para mal. Si esa guitarra va a alejar a su esposo de ella. Si esa guitarra va a ser un conflicto para sus hijos. Bueno, está pensando en un montón de cosas. El hombre dice guitarra, punto. Eso es todo lo que quiero, la guitarra, ¿no? Y eso funciona así. Ahora quiero darte, por ejemplo, un dato que nos permite más entender cómo funciona todo esto. Que muchas veces entendemos esto como un error y no nos damos cuenta que no lo es. Y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, para el hombre el color violeta solo puede ser violeta. Cuanto mucho puede ser violeta clarito o violeta oscuro. Pero el color violeta es violeta. Para la mujer el color violeta puede ser violeta, lila, violeta espectral, amatista, violeta francés, morado, azul púrpura, lavanda o melva. Puede ser todo eso, ¿no? Para el hombre es violeta. Si yo estaría mirando en una vidriera algo que mi esposa está buscando, de algún matiz del violeta, ella me hablaría de todo esto y yo le diría, es violeta, es violeta. Mira, aquel es violeta más clarito y este violeta... No, pero ella tendría en mente todo eso. Bueno, esta es una gran diferencia, ¿no? Si un día trataste de buscar un catálogo o estar hablando con tu esposa de cómo buscar un color apropiado para pintar tu casa, te darás cuenta de lo que te estoy hablando, ¿no? No es tan fácil ir a la pinturería con tu esposa y llegar al tono justo que ella quiere para que pegue con las cortinas, con esto, con lo otro, con lo otro, ¿no? Ahora, bueno, esto no es un defecto. Y esto es el punto. Este no es un defecto. Muchas veces los hombres vemos esto como defecto. Uy, mira, cuánta vuelta, pero si querés algo violeta, es violeta, ya está. Busca algo violeta, esto, aquello, es todo violeta eso. Violeta más clarito, más oscuro. Y nosotros vemos eso como un problema, como un defecto. ¿Cómo son las mujeres con esto, no? Sin embargo, eso no es defecto. Más bien es una virtud que Dios le dio a la mujer en su diseño perfecto, ¿no? Y se lo otorgó a la mujer. Entonces no es un defecto, sino es una virtud. Esa misma capacidad es la que le permite muchas veces, en muchas cosas, poder detectar cosas que el hombre no puede detectar. Poder ver matices en la vida y poder ver matices en las zonas de riesgo que el hombre no puede detectar, porque el hombre va derecho al punto, ¿no? Va derecho al punto. En una conversación, si yo quiero explicarle algo a mi esposo, me dice, bueno, ¿qué pasó? Escuché que un vecino, no sé qué le pasó. Ah, el vecino se cayó de la escalera y lo llevaron al hospital. Bueno, ella no quiere saber eso solo. Ella quiere saber quién es el vecino, cómo se cayó, de qué escalera, quiénes acudieron, quiénes estaban, si estaba su familia, si vino la ambulancia, cuánto tardó la ambulancia, qué hospital lo llevaron y si puede ser el diagnóstico médico, ¿no? Te podés reír por esto, pero esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Tu esposa puede conocer los nombres de varios vecinos así de la cuadra y por ahí vos conocés 2 o 3. Entonces, esta es la gran diferencia. Vuelvo a repetirte, esto no es un defecto, sino por lo contrario, es una cualidad que Dios en su diseño perfecto le dio a la mujer. ¿Para qué? Para que sea una buena ayuda idónea, para que sea un radar en medio de nuestra vida. Entonces es importante entender esto. Por eso yo estoy hablando en primer lugar de varón, esposo, entender a tu esposa con los parámetros del diseño de Dios y no con los parámetros de tu juicio personal en cuanto a qué es defecto y qué no lo es. Por ejemplo, si algo que estás haciendo con toda tu buena voluntad, tu esposa detecta que
hay algo que puede ser riesgoso, inmediatamente ella lo va a saber, lo va a percibir y te va a alertar, ¿no? Entonces, a veces yo puedo hacer algo, tomar una decisión con toda la buena intención, pero mi esposa, ella va a detectar si hay alguna pizca de riesgo, si hay algo que por ahí no me va a llevar a buen puerto, si hay algo que puede ser peligroso, o si hay algo que realmente no va a ser de edificación. Ella puede detectar eso, pero sin embargo yo no puedo detectarlo, ¿no? Es por eso que debes entender eso desde el punto de vista de que Dios la hizo ayuda idónea. ¿Cómo Dios iba a hacer a tu esposa ayuda idónea si primero no la preparaba y le daba talentos, cualidades y capacidades en su mente para poder enfrentar esa responsabilidad de ser ayuda idónea? Necesitaba Dios hacer aquello que hizo en su inmensa sabiduría. Para el hombre, el semáforo, por ejemplo, tiene rojo y verde. Para la mujer también tiene amarillo. Y esa es otra diferencia. Entonces, debes entender esto como un defecto, no, sino como una virtud, como una bendición de parte de Dios, de que Dios haya hecho a tu esposa de esa manera. Ahora, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué el color violeta de mi esposa son muchos tipos de violeta y el mío es uno solo? Bueno, la razón es que Dios dio distintos ministerios y responsabilidades tanto al hombre como a la mujer. La razón de que Dios diseñó esto de esta manera es justamente porque Dios dio distintos ministerios, tanto al esposo como a la esposa. Ellos tienen distintos ministerios. A la mujer le dio la responsabilidad de ser una ayuda idónea de su esposo y la consejera personal para animarlo, confortarlo y darle sabiduría, ¿no? Esa es la función por la que Dios la hizo así. Para lo cual necesitaba una mente más amplia que el varón en cuanto a todas estas cosas y por supuesto que no solo detectara el color violeta en un solo matiz, sino que fuera mucho más amplio. Dios la preparó para que el color violeta pudiera percibirse con distintas matices, para beneficio de su esposo y de su hogar. Entonces Dios la preparó, le dio esas habilidades para que ella sea diferente y que eso no sea visto por nosotros como un defecto, sino como algo que tiene que ver con el maravilloso diseño de Dios, que hace todas las cosas perfectas. Quiero darte otro ejemplo. Por ejemplo, voy a hablarte de Abraham. Abraham, en su responsabilidad como líder espiritual delante de Dios, debía garantizar que toda su casa sirviera a Jehová. ¿Recuerdan el pasaje donde Abraham habla de eso? Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando vos estudias todo el contexto de todo eso, estás hablando de un hombre que tenía una relación de amistad con Dios, que era un hombre maravilloso ante los ojos de Dios, ¿no? Que tenía una relación con Dios. Como líder espiritual, hay una dependencia directa de Dios. O sea, su vida se movía en cuanto a la relación con Dios y aquello que tenía que ver con liderar espiritualmente al resto de su familia. Por eso es tan conocido este pasaje y tan emblemático, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Liderar espiritualmente a su casa. Ejercer esa autoridad que Dios le había dado como cabeza de la familia para poder liderar a su familia, ¿no? Pero, cuando nos enfocamos en Sara, su esposa, según Proverbios 31, vemos que ella debía hacer muchas más cosas que las que hacía Abraham. ¿Por qué tomó Sara como modelo, digamos? ¿Por qué tomó a Sara como modelo, digamos, como modelo de mujer virtuosa? Bueno, porque ella fue una mujer, podría decir, la madre en cuanto a la fe, ¿no? Ahí nació la fe de la mujer, digamos, en una relación directa con Dios, sobre el pueblo de Israel, ¿no? Pero porque ella fue una mujer de fe y de confianza plena en el Señor. Ella fue tremendamente respetuosa con su esposo. Ella fue una mujer muy sumisa, pero no era una mujer callada, sino una mujer sumisa, una verdadera mujer virtuosa, ¿no? Y fue una mujer que nunca perdió la esperanza. Ella fue, a los 90 años fue madre, ¿no? ¿Por qué? Porque creyó en la promesa que Jehová había hecho, ¿no? Y ella tuvo fe. Y nunca su fe desfalleció, nunca se desveló. Y ella era una mujer muy reconocida por su postura de esposa, ¿no? De Abraham. Y es interesante, vemos en Hebreos 11:11 justamente que habla, ¿no? Dice ahí, por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz.
dice, aún fuera de tiempo de la edad, digamos, porque creyó que era fiel aquel que él se lo había prometido, ¿no? Porque Jehová había prometido eso, entonces ella descansaba en eso, no era un problema todo lo demás. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de Sara. Bueno, pero ponemos a ella, digamos, porque quiero recalcar esto. Así como Abraham tenía una responsabilidad de que su casa, cuando hablo su casa, es él, su familia, sus hijos, sus siervos, sus animales, todo lo que había bajo su propiedad, serviremos a Jehová, ¿no? Eso era su responsabilidad. Con que él hiciera eso perfectamente bien, ya estaba bien delante de los ojos de Dios. Y otra responsabilidad, por supuesto, hay muchas otras cosas que debemos hacer, pero responsabilidad directa en cuanto a su rol, digamos, era ese. Sin embargo, para Sara no. Sara, digamos, era... la palabra, digamos, Sara viene de Sarai y significa mi princesa, ¿no? Mi princesa, qué nombre, ¿no? Sarai, mi princesa significa, ¿no? Se sabe que ella era una mujer muy hermosa, pero muy extremadamente hermosa. Una mujer que todos admiraban por su hermosura. Era casi tan hermosa como Elizabeth, mi esposa, casi. Pero era una mujer muy hermosa. Y conocemos la historia, ¿no?, que en un momento se tiene que hacer pasar por la hermana de Abraham. Y todo, conocemos un montón de historia. Ella recibía, digamos, regalos justamente por su hermosura. Pero su mayor virtud era su amor a Dios y su maravilloso rol como mujer de Abraham, como esposa de Abraham, como mujer virtuosa. Pero el punto es que mientras que Abraham tenía un rol, Sara tenía un montón de otros roles que tenía que cumplir. Un montón de otros roles. Abraham era alguien que debía mostrar su amor a Dios, su obediencia a Dios y, por supuesto, enfatizar en que su casa debía servir a Jehová. Pero Sara tenía un rol mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más variado. Pero el punto justamente es que mientras que el hombre cristiano debe procurar liderar bien a su casa para que su casa sirva a Jehová, la esposa cristiana tiene el deber de procurar ser una mujer virtuosa. La esposa cristiana debe procurar siempre alcanzar los estándares de lo que es la mujer virtuosa, que podemos ver en Proverbios 31. Y ahora muchas veces cuando se habla de Proverbios 31, es como un pasaje que se estudia, digamos, en las reuniones de mujeres, en las reuniones de damas, que se enfoca mucho en la mujer. Y eso es cierto, porque creo que Proverbios 31 es como la excelencia, ¿no?, de la mujer verdaderamente virtuosa, ¿no? Es el modelo, los parámetros que están allí para ser alcanzados por toda mujer cristiana, ¿no? Toda mujer cristiana debe procurar ser el 100% de lo que es la mujer virtuosa. Y en el camino quizás esté todavía no muy bien con alguna de esas cosas, pero digamos, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es la intención de toda mujer cristiana que espiritualmente ama al Señor? Llegar a ser como la totalidad de lo que es la mujer virtuosa que figura aquí en Proverbios 31. Entonces siempre estamos enfatizando esto como que tiene relación con la mujer, con la esposa. Sin embargo, Proverbios 31 es también para los hombres. Los hombres deben entender Proverbios 31, deben enfocarse en Proverbios 31 para poder comprender a su esposa. Porque, varones, seamos honestos, muchas veces no comprendemos la dimensión de lo que es la responsabilidad ante Dios de nuestras esposas cristianas. Y no te voy a leer todo Proverbios 31 porque llevaría mucho tiempo, digamos, pero quiero darte exclusivamente cada versículo de lo que trata específicamente. Por ejemplo, versículo 10 habla de que la mujer debe cuidar su prestigio. Quiero que veas esto. Entonces, quiero mostrarte, varón, todo lo que la mujer tiene que hacer para lograr ser la mujer virtuosa que muchas veces no entendés, porque no entendés por qué piensa lo que piensa de la manera que lo piensa. Entonces es necesario que puedas recorrer conmigo este pasaje, ¿no? Este pasaje hermoso. Entonces, Proverbios 31, versículo 10, ¿qué dice? Escuchá esto bien. El versículo 10 dice que la mujer, la esposa cristiana, la esposa que debe ser conforme al rol que Dios le dio y conforme a como Dios la creó y con las capacidades que Dios le dio para que ella pueda desarrollar ese ministerio, bueno, dentro de esa responsabilidad, para poder lograr eso, la mujer se tiene que esforzar cada día por lo siguiente. Fíjate, versículo 10, debe cuidar su prestigio. Siempre debe estar cuidando su prestigio, su postura, su honradez, su testimonio. Siempre ella debe estar cuidando eso. Y eso involucra todo, su acicalamiento, cómo habla,
cómo viste, ¿no? Lo que hace, ¿no? Lo que es un verdadero extranjero en la tierra, que estamos hablando de eso los domingos. Entonces, número 10, debe cuidar su prestigio. Número 11, debe ser confiable para su esposo. Después léelo, vos esposa y vos esposo, después lean juntos Proverbios 31. Le doy esto como tarea. Lean juntos Proverbios 31. Van a recorrer estas cosas y van a encontrar esto que yo estoy como sintetizando, lo que es el concepto central de cada uno de los versículos. Debe ser confiable para su esposo. Debe ser alguien que su esposo está confiando en ella, confía en ella ciegamente, porque es alguien confiable. ¿Por qué es confiable? Porque todo lo que hace es digno de confianza, porque da testimonio de su postura en cuanto a confianza. Entonces, la mujer cristiana, la esposa, debe procurar ser conforme a la voluntad de Dios. Y esto significa, debe cuidar su prestigio y debe ser confiable para su esposo. Versículo 12, debe ser de beneficio toda su vida. Toda su vida debe ser de beneficio. No es que puede ser de beneficio 10 años, 5 años, 4 años no. Después, no. Toda su vida se debe esmerar y debe esforzarse para ser de bendición durante cada día que viva al lado de su esposo. Debe estar, versículo 13, debe estar dispuesta a trabajar. Debe estar dispuesta a trabajar. ¿Pero cómo? ¿Trabajar de qué manera? Cuando leas ahí el versículo te vas a dar cuenta, pero lo que me dice el versículo 13 es que debe estar dispuesta a trabajar por amor. Significa hasta gratuitamente. Si bien una esposa debe estar atendida por su esposo, sostenida, el esposo debe cuidar, que no le falte nada, todo esto es lo que cualquier esposo ama, ¿no? Pero ella debe hacer todo eso, no por lo que va a recibir, sino por amor, ¿no? O sea, tiene un amor desinteresado, un amor solamente que es de dar. Necesita en su corazón, en su vida, poder dar, ¿no? Entonces, debe estar dispuesta a trabajar por amor, gratuitamente. Versículo 14 dice que debe ser industriosa para alimentar a su familia. Debe ser una mujer que, bueno, no tenemos muchas cosas en la alacena hoy, pero ¿sabes qué? Voy a mezclar esto con aquello, y voy a hacer esto otro. Y lo voy a hacer de la mejor manera, lo más sabroso posible, con mucho amor. Viste que la cocina, si no la haces con amor, no es rica, ¿no? Entonces necesita mucho amor. Y bueno, esto es la mujer virtuosa, ¿no? Entonces, debe ser industriosa para alimentar a su familia, debe ser ingeniosa para alimentar a su familia. No solo debe ser una mujer, como hoy por hoy se ve, ¿no? Que los primeros 10 años de los hijos, cuando están en el jardín y en la primaria y qué sé yo, su alimento es el patty y la salchicha, ¿no? Te imaginas, los chicos después ya, cuando llegan a los 12 años, tienen forma de patty o de salchicha, pero no de un ser humano bien alimentado. Entonces, es bueno eso, ¿no? Versículo 15 dice, debe velar por la buena alimentación de su familia. Es decir, no dar muchas veces lo que los chicos quieren, sino lo que los chicos necesitan. Versículo 16, debe hacer rendir la economía del hogar. Esto es importante, esposa, debe hacer rendir la economía del hogar. Yo hace un par de años atrás, di un estudio sobre esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos no sos cuidadosa con la gracia que Dios manda a través del trabajo de tu esposo, y a veces de tu mismo trabajo, si vos trabajás afuera también, pero si vos no sos cuidadosa, si no sos una buena administradora, una buena mayordomo de la gracia de Dios, vas a crear problemas económicos en tu familia y eso va a repercutir en el malestar de toda tu familia, no solo de tu esposo, sino de tus hijos también. Por ejemplo, si vas a comprar todo lo que te venden cuando te golpean la puerta, o todo lo que normalmente vendían, ahora no se hace tanto, pero lo que vendían las mujeres que hacían reuniones en las distintas casas de distintas cosas, si vas a comprar todo y cada una de esas cosas, entonces se van a sumar 400 más 500 más 200 más 300 más 900 más 800 y a fin de mes resulta que son 5.000 pesos. Y eso no es muy sabio, ¿no? Entonces, la mujer virtuosa debe hacer rendir la economía del hogar. Versículo 17, debe ser sacrificada. Es alguien que continuamente está dando de sí mismo, esforzando de sí mismo en beneficio de los demás. Entonces es alguien que, aunque le cueste, es alguien que siempre está, digamos, en la línea de batalla. Es alguien que siempre está o levantándose temprano, o acostándose tarde, o haciendo esto, haciendo lo otro. Yo, cuando veo a mi esposa, hace un rato, por ejemplo, cenamos y cuando la veo se levantó a la mañana y todavía está en la cocina dando vueltas. Y si no está ahí, va al lavadero. Y si no está en el lavadero, está baldeando. Y si no está baldeando, siempre está haciendo algo. Siempre está haciendo algo. Y a veces yo todavía no me desperté y ella ya se levantó. Y ya por ahí me alcanza alguna pastillita de esas que tengo que tomar yo a la mañana.
para mi diabetes yo no podría hacer eso todos los días, pero ella se sacrifica todos los días por eso, ¿no? Y qué interesante es, pero debe ser así. La mujer cristiana debe ser una mujer sacrificada. Versículo 18 dice que debe ser una buena administradora de los recursos. Alguien que sabe cómo hacer de que aquello que es poco sea mucho y aquello que es poco también sobre, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace justamente siendo una buena administradora del hogar, ¿no? Alguien que no está en el consumismo, sino está en el beneficio de su familia, en el futuro, está pensando, digamos, en aquello que el Señor provee para que su familia esté bien. Versículo 19, debe ser activa en el movimiento de su hogar. Alguien que continuamente está atendiendo todo. ¿Cómo hace una verdadera mujer virtuosa, no? No solo atendiendo a los chicos, que el esposo, que acá, que allá, está siempre moviéndose. Es una persona activa. No es una persona que realmente, digamos, vive de balde en su hogar, que no hace nada, que no le interesa ser un padre, una madre, no le interesa ser un padre si es una madre sin su esposo, que no le interesa ser, digamos, alguien inoperante, incompetente, alguien insensible. Es alguien que siempre está activo, siempre está en movimiento, siempre está como la antorcha que está dentro del hogar. La mujer virtuosa es eso, es una estufa que está en el medio del hogar, que calienta todo el hogar, donde todo se mueve alrededor de ella. Y es así, o no es así, hermana. No es así que todo se mueve alrededor tuyo. Tu esposo continuamente, mami, esto, mi amor, esto, ¿cómo hago esto? ¿Dónde pusiste esto? Necesito esto. Mami, esto, mami, lo otro, ¿no? Y ahí está ella, activa, dando vuelta, manejando a toda una administradora, un mayordomo a la máxima excelencia. Eso es lo que Dios dice que debe ser una mujer virtuosa. Versículo 20, debe ser misericordiosa. Siempre ella está pensando en cómo tener amor y una expresión del amor práctico, digamos, en las distintas personas. Sea en su casa o sea en su alrededor. Sea para ayudar a alguien, en cualquier ámbito donde haga falta misericordia, ahí está la esposa que está siendo un reflejo de Cristo y está teniendo misericordia. A veces hay dificultades en las familias, entre familias, digamos, que nos circunda, el segundo círculo familiar, ¿no? Que por ahí hay un problema, que un hermano, que un primo, que un tío, que esto, que el otro, ¿no? Y los hombres, como yo dije, somos más, ¡pum!, directo, ¿no? Y no, la mujer no, la mujer dice, no, mira, tenés que tener tranquilidad con esto, hay que tener paciencia, mirá que esto, mirá que lo otro, Dios quiere que esto, Dios quiere que lo otro, y ahí está, ahí se ve la misericordia de la mujer. Siempre ella está para traer paz. Uno cuando ve muchas mujeres que no son cristianas y que ve que los maridos están alterados por una discusión, lo que sea, ellas en vez de poner un paño de agua, en vez de animar, en vez de contener, ¿qué están haciendo? Tirando fuego sobre el aceite, fuego sobre el alquitrán, fuego sobre el combustible, ¿no? Y esto no es lo que dice Dios, pero una mujer virtuosa no es así. Entonces 21 debe prepararse para los tiempos difíciles. Es alguien que siempre está pensando en los tiempos que pueden venir difíciles. Entonces, quizás en un momento bueno, quizás vos esposo decís, mira, sería bueno quizás hacer esto, o comprar esto, o invertir en esto, ¿no? Y tu esposa dice, mira, vamos a esperar. Mira, no conviene ponerte en un crédito muy grande, no conviene cambiar el auto ahora, porque estamos en una cuarentena. Cuando termine la cuarentena no sabemos cómo va a reaccionar el mercado financiero, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos los precios dónde se van a ir, el dólar dónde se van a ir, no conviene. Preferible guardar eso o hacer otra cosa más beneficiosa, pero no, bueno, eso es la buena consejera, ¿no? Alguien que está pensando en todo esto, ¿no? Entonces debe prepararse para los tiempos difíciles. Versículo 22, debe ser cuidadosa de su estética personal. Recién hablaba de Sara, ¿no? Que después de mi esposa habrá sido la mujer más linda en el planeta, según lo que dice la Biblia, ¿no? Más bonita, ¿no? Bueno, eso es importante. Esposa, siempre tenés que estar hermosa para tu esposo. Tu esposo tiene que llegar y te tiene que ver bonita, bien acicalada, bien diciendo, acá estoy yo, esta soy yo, tu esposa, ¿no? Y el esposo no ve la hora de llegar a la casa para llegar y encontrar a su esposa. Saben que, bueno, como ustedes saben, mi trabajo secular, mucho tiempo estuve afuera, o faltaba 2 días, 3 días y qué sé yo. Yo no recuerdo, en todos mis 32 años de trabajo,
secular. En mis 32 años no recuerdo un solo día que haya llegado a mi casa y mi esposa no me esperó hermosa. Hermosa, como para decir, wow, esta es la esposa que yo tengo, ¿no? Siempre, cada día, sea la mañana, sea la tarde o sea la noche. Cuando yo llegaba, que yo sabía que llegaba, ella me esperaba como si fuera la novia que está esperando el novio, ¿no? Una cosa así. Y eso es maravilloso, ¿no? Eso es parte también de ocupar la mente y el corazón de tu esposo. Que cuando hay una diferencia por algunas cosas, todavía no haya salido del shock de lo linda que vos sos para él cada vez que lo esperás o cada vez que a la tarde tomás un mate con él y todas esas cosas, ¿no? Es importante pensar en eso y Dios quiere que así sea, ¿no? Es el versículo 22. Versículo 23, debe ser un motivo de elogio para su esposo. Esto significa, cualquiera que te conoce a vos, que me conoce a mí, tiene que decir, no, la verdad, tu esposa es increíble, qué esposa que tenés, mirá lo que es. Ojalá mi esposa sea como tu esposa, ¿no? Eso es importante, o sea, debe ser motivo de elogio. Ese orgullo santo que vos podés tener de decir, sí, yo tengo esta esposa, ¿no? Yo tengo esta esposa, qué bueno. Y todo el mundo me envidia, digamos, por tener una esposa como la que tengo, ¿no? Así que es lindo pensar en eso también, ¿no? Versículo 24, debe ayudar a la economía de su casa. Siempre que puede, debe hacerlo, ¿no? Sé que hay muchas de ustedes, hermanas, que están ayudando en distintas maneras con la economía o haciendo alguna cosa, o alguna manualidad, o algún trabajo. Algunas tienen una profesión, un trabajo que hacen afuera. Las mamás que están solitas con sus hijos, bueno, tienen un trabajo afuera, están ayudando, están proveyendo. Pero en el caso de las mamás que quizás no tienen un esposo al lado, piensen lo siguiente, Cristo siempre está a tu lado, ¿no? Y no hay nadie que te vaya a abandonar y que pueda decir que vas a quedar solo. Siempre está el Señor a tu lado. Así que es interesante pensar en eso. Pero la mujer, versículo 24, debe ayudar a la economía de la casa, ¿no? Debe ayudar administrando bien, como ya vimos anteriormente, y también proveyendo aquello que pueda ser, digamos, algo que ella puede conseguir, un beneficio para la casa. Así que es bueno. Versículo 25, debe ser una inspiración de optimismo. Debe ser una inspiración de optimismo. Alguien que cuando ella habla, cuando ella aconseja, cuando ella muestra el panorama, uno se pone de pie y dice, bueno, mira, yo estaba medio bajoneado con todo esto y qué sé yo, pero la verdad la escuché a mi esposa y tiene razón, porque nosotros somos así, ¿no? Si nuestra esposa nos tira para abajo, tiene razón, tiene razón. Si nuestra esposa nos tira para arriba, tiene razón, tiene razón. Lo que cambia es el gesto de nuestra cara, o triste o muy contentos, ¿no? Eso es lo único que cambia. Pero tiene mucha influencia nuestra esposa sobre nosotros. Así que, esposa, no juegues con eso, porque es un arma de doble filo. Debes hacerlo siempre para la gloria de Dios. Versículo 26, debe ser sabia y de edificación al hablar. Sabia y de edificación al hablar. O sea, la esposa debe hablar con sabiduría. Debe hablar meditando aquello que va a hablar. Ya de por sí la esposa, la mujer, como Dios la creó justamente, que es una comunicadora, es alguien que aconseja, por lo tanto tiene que hablar, ¿no? Es alguien que tiene matices, por lo tanto tiene que experimentar y dar a conocer esos matices de su pensamiento, de su posición, de su tesitura. Entonces, por lo tanto, tiene que hablar, pero guarda, el hablar puede ser para bien o para mal. Entonces, tu hablar siempre tiene que ser con sabiduría y para edificación. Si tu esposo fracasó en algo y vos le vas a decir, viste, fracasás, yo te lo dije, sos un inútil, al final vos siempre lo mismo. Bueno, eso no es la mujer virtuosa. Acá está hablando de otra cosa, según el parámetro del versículo 26. Significa que siempre tiene que ser para edificar. Sos la ayuda idónea, sos aquella que anima, que fortalece, aquella que pone una estaca para que alguien no se caiga, ¿no? Entonces, si él se equivocó, si él fracasó en algo porque tomó la decisión, porque a él le corresponde tomar esa decisión, la tomó y quizás no te escuchó, no le digas lo que acabo de decir, sino decirle más bien, bueno, no te preocupes, mi amor, no importa, hiciste lo mejor, creíste que eso era lo mejor porque nos amás, por eso tomaste esa decisión. Bueno, pero no salió bien. Bueno, vamos a probar de la otra manera. Vamos a salir de esto, no te preocupes. No quiero que estés triste, quiero que estés bien, porque vos nos amás y yo te amo también. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Bueno, y entonces a veces no hacemos eso y cuando las esposas no hacen eso, después van viniendo las crisis. Cuando vienen las crisis dicen, al final yo no sé qué hacer. Claro, por supuesto, ahí ya no sabes qué hacer.
pero sabías lo que tenías que hacer, porque Dios te lo dice en Proverbios 31. Y no hay mujer cristiana que no haya leído Proverbios 31 por lo menos 100 veces, ¿no? Entonces es importante que seas sabia y que edifiques al hablar. Tu palabra tiene que ser de edificación. Si una palabra no es de edificación, que no salga de tu boca. Si una palabra es de edificación, que salga de tu boca, ¿no? De edificación también puede ser exhortación. ¿Saben lo que es exhortación? No es retar, es animar con énfasis. Animar con énfasis. Significa dar ánimo, pero enfatizar en algo sobre ese ánimo, ¿no? Entonces, no hagas esto, porque si haces esto, esto te va a pasar así, y esto te va a lastimar, nos va a lastimar a todos. No hagas esto. No conviene que hagas eso. Vos ya sabés, ya tuviste la experiencia. Bueno, eso es una exhortación, ¿no? Pero es para animar, ¿no? Es para animar, con la intención de animar. Versículo 27, debe ser trabajadora y merecedora. Significa una mujer virtuosa verdaderamente siente que no está de balde en su casa, que no está protegida bajo un techo, bajo el cuidado de su esposo, bajo el amor de sus hijos, que todo lo que tiene y que recibe de parte de Dios es algo que ella merece. No debe ser así. Ella debe ser trabajadora y debe sentirse merecedora. Es decir, yo trabajo y lo que Dios me está dando es un reconocimiento a mi trabajo, lo que mi familia, el apoyo de mi esposo, lo que mi esposo me da cada día para que yo pueda estar feliz, y a veces deseo algo y me lo compre, todo eso. Bueno, no es algo que me están regalando simplemente porque yo no sirvo para nada y entonces me cuidan igual, porque me aman, porque tienen amor. Sino vos tenés que saber de que cada cosa que vos tenés en tu casa te la ganás desde tu lugar. Tu esposo trabaja en el lugar que trabaja y vos trabajás en el lugar que trabajás. No es que ser ama de casa, en el caso que seas un ama de casa, el ser ama de casa es un desprestigio. No es que el ser ama de casa no te pone en una buena postura. No es que el ser ama de casa no te hace meritoria de reconocimiento. O que es menos que el trabajo que tu esposo hace abajo. Esposo, no es que tu trabajo vale más que el de tu esposa en tu casa. Si tu esposa faltara una semana, créeme que vas a necesitar un médico. Entonces, debes saber, esposa, que todas las bendiciones que recibís y todo lo que recibís de parte de tu esposo, de tu familia, de quien te ama, que es tu esposo, entonces todo eso no es algo que te regalan, sino es algo que vos te ganás cada día. Y es bueno saber de que vos haces bien tu trabajo. Entonces, es tan importante el trabajo tuyo en tu casa, en tu hogar, como el trabajo de tu esposo fuera del hogar, ¿no? Y si trabajás fuera del hogar, bueno, con un extra de énfasis te digo que estás haciendo un esfuerzo ya por demás, ¿no? 28. A propósito, permitime demorarme en eso. El trabajo de la esposa afuera debe ser, cuando es meritorio, ayudar justamente a alcanzar, digamos, un estándar normal de funcionamiento del hogar, ayudar a tu esposo a poder conseguir aquello que es lo mínimo para tener todo lo necesario que la palabra de Dios dice. No debe ser un motivo para tener más dinero, pudiendo vivir con menos dinero, porque Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a ser la mujer virtuosa en tu casa, pero en muchos casos la esposa tiene que trabajar, y muchas mamás que no tienen a sus esposos tienen que trabajar, y eso está bien, no está mal, no es pecado, pero quiero que entiendas, ¿no?, que cuando ambos en el matrimonio trabajan, mientras no tengan hijos, el énfasis es, bueno, alcanzar, digamos, para que después yo pueda dedicarme a lo que realmente Dios me demanda que me dedique, ¿no? Versículo 29, debe procurar ser la mejor mujer que existe. Después lee el versículo 29. Yo no voy a leer cada versículo porque estoy leyendo el énfasis que hace cada versículo, ¿no? Debe procurar ser la mejor mujer que existe. No te conformes con ser una de las mejores mujeres. No te conformes en ser, y estoy hablando, una de las mejores esposas. Sino, procura ser la mejor esposa que existe en la tierra, ¿no? Es como cuando Pablo corre, dice, no corro la carrera para llegar segundo, tercero o cuarto, corro para llegar primero, ¿no? Corro para obtener la corona, ¿no? Bueno, en este caso lo mismo. Tu ministerio de esposa, de ayuda idónea, de consejera, debe tener como propósito personal tuyo el ser la mejor ayuda idónea, la mejor consejera, la mejor mujer, digamos, en el planeta, ¿no? Versículo 30, debe ser temerosa de Dios. Debe ser temerosa de Dios, dice aquí el versículo 30, ¿no? Y eso significa tu rol para ser bien cumplido
para que glorifique a Dios, para que sea un beneficio para tu esposo y tu familia, ese rol debe ser con reverencia hacia Dios. Si sos irreverente con Dios, entonces no vas a poder cumplir bien ese rol. Por eso esto es para mujeres cristianas, para mujeres creyentes convertidos, no mujeres cristianas denominacionales o culturales, sino creyentes convertidos, mujeres creyentes convertidas, esposas creyentes convertidas. Si no, no puedes hacer todo esto, porque todo esto tiene una relación con Dios, tiene que ver con cómo Dios te creó. ¿Entendés, esposo, esto? Cómo Dios creó a tu esposa, ¿no? Y el versículo 31, debe ser un ejemplo para todas las demás mujeres. Debe ser un ejemplo para todas las demás mujeres. Cuando te vean a vos, las demás esposas tienen que decir, yo quiero ser una esposa como esta hermana. Yo quiero ser una esposa así. Porque me doy cuenta en su esposo y en sus hijos cómo son beneficiados. Y si alguien te preguntara, ¿cómo haces para que tu esposo, tus hijos, cómo haces esto? En algunos casos, alguna puede decir, bueno, me costó mucho lograrlo. Y una vez que lo logré, me costó mucho que vean esto. Pero voy a decirte algo. Con el tiempo, tratándose de una familia cristiana, Dios muestra a cada uno cómo reconocer aquello que Dios creó, diseñó en aquello que está a su lado. Es decir, en el tiempo Dios va a trabajar en el corazón de tu esposo para que puedan ver que sos una mujer virtuosa. Y con el tiempo, tu esposo va a ver que Dios trabajó en tu corazón para que vos llegues a ser una mujer virtuosa. Entonces, ambos están comprometidos en esto. Entonces, ¿te das cuenta por qué Dios le permite a la mujer no solo ver el violeta, sino ver otros matices más? Porque la responsabilidad que tiene la mujer para cumplir con el rol que Dios le dio implica comprometerse en muchas áreas de su vida. No solo en una, que a veces sintetizamos como esposa, ¿no? Bueno, vos cumplís tu rol de esposa, sí, pero el rol de esposa involucra también ser madre, en la mayoría de los casos, involucra comprometerse con Dios con reverencia en todo aquello que Dios le demanda. ¿Qué te demanda vos, hombre? Que vos y tu casa sirvan a Jehová, que vos lideres espiritualmente a tu familia y que proveas para tu familia, que es algo que Dios diseñó desde el momento de la caída del hombre, ¿no? Con el sudor de tu frente tenés que trabajar para vivir, para subsistir el resto de tu vida. Eso es lo que diseñó Dios. Y a la esposa que sea tu ayudidónea. ¿Y qué tenés que hacer vos para lograr el rol que Dios te dio? Ser reverente al Señor y obedecerle. ¿Y qué tenés que hacer vos, esposa? Un montón de cosas. Muchas cosas son parte del trabajo que Dios te dio. Parte de la armonía en el matrimonio se encuentra en el reconocimiento de la creación de Dios. Cuando vos te das cuenta que Dios creó al esposo de una manera y a la esposa de otra manera, y que Dios en su creación le dio un rol a la esposa y un rol al esposo, y Dios en su creación le dio responsabilidades a la esposa y responsabilidades al esposo, entonces ahí entendés todo. Entonces cuando vienen momentos difíciles, podés concentrarte en eso y trabajar dentro de esos parámetros. Esposo cristiano, si ves a tu esposa como Dios la creó, en aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios, estarás contribuyendo a la armonía del matrimonio. Esposa cristiana, si sos una mujer que cada día procura alcanzar los estándares de la mujer virtuosa de Proverbios 31, estarás contribuyendo a la armonía de tu matrimonio. Entonces, Proverbio 31, versículo 10 al versículo 31, justamente no es un pasaje solo para mujeres, sino es para mujeres y para hombres. Es para esposas y para esposos también. Así que les animo, pensé en hablar de esto, en algo que tenía en el corazón, porque sé que en una cuarentena donde tenemos mucho tiempo para estar juntos, para convivir juntos, ya no es que tu esposo se va a trabajar y viene a una hora, que los chicos se van al colegio y vienen a otra hora. Entonces todo eso, digamos, a veces es un poco invasivo sobre el lugar del otro y hay ciertos chispazos ahí que pueden encender algún pequeño fueguito, ¿no? Pero si nosotros meditamos en esto, nos damos cuenta que esta cuarentena no solo es para cuidarnos del COVID-19, sino también para disfrutar de la compañía del uno y del otro, ¿no? Que seguramente en mi caso particular, nunca yo tuve 3 meses para estar con mi familia, con mi esposa todo el tiempo, ¿no? Entonces, si Dios te está permitiendo eso, usalo justamente conforme a su propósito, disfrutá de ese beneficio y procurá, digamos, conocer mucho más a tu esposa en el día a día. Quizás muchas cosas que nos ves
durante lo largo del año por tu trabajo y todo lo demás. Entonces procura hacer eso, disfrutar de tus hijos, disfrutar del descanso, disfrutar de estudiar un buen libro. Sé que ahora todos están estudiando el libro que recomendé, el cual es de muchísima bendición y algunos ya me hicieron comentarios. Me refiero al libro Esclavo de John MacArthur. Así que gracias a Dios, bueno, podemos hacer todas esas cosas, estudiar la palabra de Dios. Todo eso es de mucho ánimo. Así que bueno, les animo a trabajar reconociendo cómo Dios creó, reconociendo la creación perfecta de Dios. Y acordate que Dios hizo al hombre e hizo a la mujer diferentes. No trates de entender cuál es la diferencia, sino de reconocer que hay una diferencia. Y descansá en que Dios esa diferencia la hizo para mutuo beneficio y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo devocional. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar acerca de tu palabra, que podemos, Señor, meditar acerca de esta maravillosa creación, que fue tu creación, Señor, y que en tu corazón es tu máxima creación, que es justamente el hombre y la mujer. Y agradecemos, Señor, que nos hiciste diferentes y no seríamos incompletos. Cuando dijiste no es bueno que el hombre esté solo, es porque el hombre estaba incompleto, porque el hombre no era autosuficiente, porque el hombre no podía completar un círculo de armonía en su vida aquí en la tierra. Y Señor, por eso hiciste también a la mujer, y la hiciste diferente físicamente, emocionalmente, en su contextura física, mental, en su mente inclusive. Hiciste dos seres conforme a tu imagen y semejanza, pero diferentes entre sí. ¿Y por qué, Señor? Porque tenían roles diferentes. Y porque esos roles diferentes iban a proveer la seguridad de que tu creación se iba a multiplicar y que tu plan para las edades iba a llegar a su fin a través de tu creación, tanto el hombre como la mujer. Damos gracias por eso y pedimos que estés bendiciendo a cada matrimonio, que traigas paz en los corazones. Y Señor, te pido como pastor de que cada hermano y hermana, cada matrimonio, cada familia pueda estar siendo fiel, Señor, a ti. Porque si alguien no es fiel, Señor, entonces todas estas cosas no van a entrar en el corazón, no van a depositarse allí en el centro del corazón. Y por lo tanto, Señor, no van a poder enfrentar situaciones difíciles, porque se necesita humildad, valentía y perseverancia, pero más que nada se necesita entender, Señor, tu creación. Damos gracias y pedimos esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga grandemente, matrimonios, con calma, con perseverancia, con meditación en la palabra de Dios, con mucha misericordia, con mucho perdón y por supuesto con mucho amor el uno por el otro. No se olviden que el Señor los hizo una sola cosa. Entonces, no podemos separarnos, ni siquiera emocionalmente. El Señor les bendiga. Les mando un abrazo muy grande y todo el amor del Señor. Bien, hermanos, continuamos en esta hermosa reunión. Es el momento de los juegos. Vamos a compartir un poco por medio de este medio y tratamos de conseguir un juego que todos pudiésemos participar. Si notan que estoy un poquito gordo o algo, es por la cámara, no es que realmente estoy gordo, por si acaso. Bueno, quería comentarles que el juego consiste en el que tenga mayor aciertos para conocer a su pareja. Vamos a tener un audio donde vamos a hacer una serie de preguntas. Nosotros les vamos a dar el ejemplo por medio del video. Cerramos los ojos y vamos a señalar según sea la respuesta. Un ejemplo, va a ser una pregunta de quién come más. Cada uno con los ojos cerrados tiene que señalarse a sí mismo o hacia su pareja en el caso de que esa fuera. Comencemos. ¿A quién le gusta más el asado? ¿Quién cocina más rico? ¿Quién ronca más y más fuerte? ¿Quién come más? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más detallista? ¿Quién es más divertido? ¿Quién pide perdón primero? ¿Quién desordena más? ¿Quién canta más bonito? ¿Quién es más paciente? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más enojón? ¿Quién recuerda el aniversario primero? ¿Quién se adueña del televisor?
Hola queridos hermanos, qué lindo poder estar compartiendo un testimonio, no un testimonio de salvación, sino un testimonio en este momento, un testimonio de vivencia cristiana, como matrimonios en esta cuarentena. En esta cuarentena muchas cosas cambiaron, La vida de iglesia cambió, muchas cosas cambiaron, las crianzas de nuestros chicos cambiaron, cómo nos podemos relacionar como familia, muchas cosas las vemos diferentes. Muchas cosas son así, pero en realidad siempre la palabra es la misma, la enseñanza que debemos dar a nuestros hijos es la misma. Como matrimonio pudimos aprender más cosas, pudimos tener más tiempo con el Señor, más tiempo como matrimonio en el Señor para poder ver cuál es la forma de guiar mejor a nuestros chicos, de poder observarlos mejor, de poder guiarlos mejor. Y nosotros como matrimonio, cómo ser mejor para el Señor también, humildemente, cómo crecer cada día. Entonces pudimos tomar más tiempo en familia, que fue y es muy importante. Pudimos tener más tiempo en oración, pudimos tener más tiempo, como dije recién, con los chicos y más tiempo en cuanto a vivencia con nuestros propios chicos. Los conocimos más a nuestros chicos inclusive en este momento de cuarentena, porque están cada momento, estás con ellos y cada momento tenés que corregirlo y cada momento hasta ellos nos corrigen o nos dicen cosas como observaciones. Eso es lindo porque eso es la familia. Vamos a estar mejorando todos para la gloria de Dios, ¿no? Y también entender que debemos tener un corazón conforme a Dios como matrimonio, glorificar a Dios, ver cómo poder estar en esa carrera que el pastor muchas veces nos dice y nos ha predicado y nos está predicando en Filipenses, ¿no? Seguir esa carrera, tener un objetivo, y si te debilitas en algo, seguís adelante por el objetivo, estás allá adelante, el premio ya lo tenemos, lo importante es seguir corriendo. Entonces, ¿cómo corremos? A través de llevarnos bien como matrimonio, tener un anhelo que es crecer cada día y una responsabilidad muy importante que es cómo criamos a nuestros niños. Entonces, también para reflexionar, y ya cierro con esto, para reflexionar en esta cuarentena, es muy importante el amor que se sintió del pueblo de Cristo, el amor que se sintió de la iglesia, que es cada uno de los creyentes, en cuanto a los mensajitos, en cuanto al amor unos con otros, para saber cómo está uno, cómo está otro. Eso es muy importante, se ha aprendido mucho, como iglesia aprendimos. También no sabemos si el Señor nos está preparando, yo no sé, pero el Señor tal vez se está preparando para cuando venga la persecución. Cuando venga la persecución, también puede ser que estos momentos nos estamos manejando mejor con el internet, cómo guiar las iglesias en sus casas. No sé, pero realmente se aprende un montón y estamos aprendiendo cómo manejarnos a pesar cuando no podamos reunirnos en un lugar como congregación. Pero podemos reunirnos en el Espíritu, en el Señor, cada uno en sus hogares en este tiempo. Entonces también, por tercero, quería decir que el Señor permite todas estas cosas porque también se puede, como recién dije, se puede aprender un montón de cosas. También podemos aprender cómo la gente hace un parate en su vida, cómo ves que la gente para su ritmo, ¿no? Y ahí el Evangelio es impactado en sus vidas. El Espíritu Santo está obrando y está salvando muchas personas. Y muchas interrogantes y preguntas de las personas. Toda persona que vos decías, esa persona jamás te preguntaría algo y sabe que soy creyente. Y hay clientes míos que dicen, ¿y vos que sos creyente cómo? Interrogantes, preguntas, y Dios hace cosas maravillosas y grandes. Si nosotros pudimos ser salvos como matrimonio, cualquier persona puede ser salvo. Así que este momento sirve y Dios abre puertas para poder predicar a Cristo. Este momento no lo veamos como una catástrofe, es una pandemia mundial, pero Dios está haciendo cosas, Dios no está durmiendo, Dios hace cosas. Entonces nosotros, como cristianos, como matrimonio, siempre estar preparados para poder predicar el Evangelio, para poder dar ese mensaje, esa paz que la gente no tiene, esa interrogante que la gente no tiene. Así que bueno, muchos saludos y ¿tenés algo para agregar? Bueno, yo los saludo a todos ustedes. Quiero decirles que les mando un beso grande, que los extraño nuestras reuniones. Bueno, y es un tiempo especial que el Señor nos está permitiendo vivir, bueno, con un propósito. Así que bueno, me alegro que aunque sea por video nos vamos a poder ver y tener
nuestras reuniones de matrimonio con los hermanos. Bueno, yo le agradezco al Señor por este tiempo, porque a pesar que no lo esperábamos, creo que nadie, ni estábamos preparados, es un lindo tiempo, porque es un tiempo donde también aprendemos a valorar otras cosas que de otra manera no las hubiésemos valorado o no las hubiésemos pensado. Así que yo le agradezco al Señor porque es un tiempo donde podemos pasar más tiempo con la palabra, aprender ahora que tenemos mucho tiempo libre, porque en algunos casos, bueno, el día a veces era más a las corridas, en mi caso particular era, bueno, muy a las corridas, pero ahora ya no. Entonces estamos acá en la casa y aprender a usar bien el tiempo para la gloria de Dios, ¿no? Ayudando a los niños con las tareas, ayudando a mi esposo con el trabajo y sirviendo al Señor en lo que podemos servir. Y bueno, también gracias a Dios con mi esposo nos llevamos muy bien. No tuvimos nada de conflictos, ¿no? Por ahora vamos 100 y pico de días. Está todo acumulado. Y vamos bien, gracias a Dios. Al contrario, nosotros valoramos mucho, siempre anhelábamos tener más tiempo por ahí también de estar más juntos, más en familia, y bueno, y ahora lo podemos tener. Así que bueno, le agradezco mucho al Señor por eso, y también, bueno, gracias porque a pesar que estamos en este tiempo, el Señor puso en el corazón de mi esposo poder enseñarnos como familia el libro de Apocalipsis con los niños, y lo estábamos haciendo de una forma muy linda. Y ellos también están aprendiendo y el Señor está trabajando en la vida de nuestros hijos. Así que bueno, solamente decirle que dentro de toda esta situación Dios está haciendo cosas lindas, cosas grandes, y las está utilizando para su gloria y para su honra. Así que bueno, hermanos y hermanas, les mando un beso grande y disfruten de la familia, disfruten del esposo y disfrutemos de tener a Cristo en nuestras vidas para salir adelante aún en los tiempos difíciles. Un besito y los amamos. Dios lo bendiga mucho.